Los primeros invitados, sabemos que tiene mucha prisa el diputado nacional de Unidas Podemos en el Congreso, se llama, lo conocen ustedes, Juan López de Uralde. Juan, buenas noches. Hola. Las prisas, pero tenemos una votación ahora en un rato y bueno, se ha alargado mucho el pleno de hoy con la comparecencia del presidente del gobierno para hablar de los indultos y entonces se nos han alargado los plazos. Perdonad. Y la presidente de GAT3 en tan solo unos instantes, pero antes queremos abordar esa cuestión, esa queja, esa denuncia al gobierno español por el deterioro que viene sufriendo nada más y nada menos que el Parque Nacional de Doñana en los últimos tiempos, ¿no, Juan? Sí, efectivamente, ha habido una denuncia del Tribunal de Justicia Europeo. Yo creo que una sentencia bastante contundente que lo que viene a decir es que el gobierno español pues no está cuidando Doñana de la forma en que debe cuidarse, no está cumpliendo la directiva de agua, se está permitiendo la extracción excesiva de agua del subsuelo de Doñana, algo que ya llevan denunciando las organizaciones sociales, organizaciones ecologistas desde hace al menos 10 años o más, pero que se sigue agravando, ¿no? Es un problema grave y ahora el Tribunal de Justicia Europeo en una sentencia pone blanco sobre negro al gobierno español y a la Junta de Andalucía y les dice que no se puede continuar así porque realmente el deterioro de la biodiversidad y el deterioro del parque y de su entorno pues es notorio debido a excesiva extracción de agua de forma ilegal en muchos casos. Bueno, nos acompañan nuestros compañeros Óscar y Rafa, periodistas cualificadísimos, periodistas de nuestra provincia. ¿Alguna pregunta, Rafa? Bueno, a mí es algo que me sorprendió cuando vi la sentencia, que se anunciaba como una sentencia histórica, es que realmente no conlleva una sanción económica ejemplar que pueda decirle, pues esto sí que es un claro, buen toque de atención al gobierno. Lo que no sé si existe esa posibilidad, si el gobierno español no cumpliese con el dictamen, ¿sí que conllevaría esa sanción económica que de momento no aparece en la sentencia? Bueno, por supuesto. Todo continuado de las directivas europeas conlleva una sanción económica al Estado español. De hecho, hay incumplimientos flagrantes, por ejemplo, sobre la depuración de aguas residuales, que nos está costando anualmente millones de euros al año. Es decir, que aunque en un principio la sentencia no tiene como consecuencia inmediata esa sanción económica, sí que la sentencia dice claramente que se está incumpliendo la Directiva Marco de Aguas y, por lo tanto, la Comisión Europea puede sancionar a España por ese incumplimiento y de hecho, pues es probable que eso ocurra si no se corrige la situación, claro. Sí, señor Uralde, yo porque he tenido la oportunidad de asistir a alguna intervención suya, incluso en alguna ocasión le invitamos también a un espacio que generamos en la Universidad Internacional de Andalucía a través de Isabel Brito, ¿no? Yo sí que me gustaría mirar un poco al futuro, ¿no? Es decir, cómo tenemos que hacer compatible algo que venimos hablando desde hace décadas, que es la sostenibilidad, el desarrollo sostenible de este siglo XXI, que nos requiere, que nos obliga, y más en un espacio patrimonio de la humanidad como es Doñana. Bueno, yo creo que en el caso de Doñana, en concreto, en lo referido al agua, pero también en otras cuestiones, vivimos en su momento algunas polémicas notorias, por ejemplo, cuando se intentó utilizar el subsuelo de Doñana como almacén de gas, las polémicas que ha habido con respecto a la posibilidad de construir una carretera que atravesara el parque, etcétera, ¿no? Yo creo que es necesario una conciencia de las administraciones y también de la ciudadanía de que Doñana es una joya de la naturaleza andaluza, es una joya de la naturaleza española y europea y debe preservarse. Y eso a veces también tiene como consecuencia que hay actividades que no se pueden llevar a cabo. En el entorno de Doñana hay más de 8.000 hectáreas de cultivos bajo plástico, con más de 1.000 pozos ilegales, y a eso hay que ponerle freno. Es decir, hay que entender que la conservación de la naturaleza supone unos beneficios no solo ecológicos, sino también económicos en cuanto a turismo, en cuanto a generación de empleos verdes, etcétera, y que hay sectores que a lo mejor pues deben limitar su desarrollo en zonas que son especialmente sensibles. Y yo creo que en el caso de Doñana pues hemos visto incluso situaciones muy difíciles incluso para los guardas, para el Seprona, con enfrentamientos y demás, que yo creo que la opinión pública tiene que ser consciente y tiene que ponerse al lado de los defensores de Doñana y decir de una vez que no podemos seguir acosando
acosando a este espacio, porque realmente lo que aporta, y esto es lo importante, lo que aporta a nuestro país es mucho más que, digamos, la limitación que puede tener en determinados usos, en determinadas prácticas. López de Uralde, diputado nacional por Álava en el Congreso. Muchas gracias al señor López de Uralde. Le emplazamos a una próxima ocasión, en este caso ya con más tiempo, para hablar de otras muchas cuestiones de interés, como esa situación del vertedero de Nerva, como también ese proyecto de ese partido que pretende crear dentro de lo que es la confluencia de Unidas Podemos y de muchas cuestiones más interesantes. Muchas gracias, buenas noches. Encantado de hablar con ustedes cuando quieran y encantado de estar en Huelva, que es un lugar que ustedes saben, efectivamente voy en ocasiones y me encanta. Pues sí, muchas gracias. Bueno, pues hemos comenzado